Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Aaron Eduardo Rodríguez de la Fuente. Actualmente estoy estudiando mi maestría en educación en Centro Universitario Trilingüe. En esta ocasión, para mi materia de seminario de tesis, impartida por la doctora Lisbeth Velasco Legó, realizaré un análisis crítico de un ensayo que elaboré durante mi formación de licenciatura. El ensayo se titula La comprensión de la infancia a través del tiempo y sus efectos inmediatos en el trato hacia los menores. La idea no es simplemente decir que el ensayo está mal, más bien quiero analizarlo desde lo que hoy sé y puedo reconocer, qué errores tiene, qué días podría explicar mejor, qué elementos le hacen falta y cómo podría mejorar actualmente desde una perspectiva de maestría. Para organizar este análisis lo dividiré en tres partes. Primero, hablaré de los errores generales de redacción, ortografía y uso del lenguaje académico. Después, revisaré algunos aspectos relacionados con la escritura y con las normas APA séptima edición. Finalmente, explicaré con qué área de investigación educativa se relaciona el tema, especialmente dentro del cómic, y cómo podría sustentarse mejor. Bueno, a continuación veremos los problemas de redacción en errores generales. El primer aspecto que pude reconocer es que algunas de las ideas están redactadas de manera poco claras. Por ejemplo, en la introducción escribí: la concepción de la infancia ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo debido a las transformaciones sociales y en los aspectos que en materia de derecho competen. La idea que quería expresar se entiende, pero la oración está mal construida, poco clara se podría decir. Actualmente podría escribirla de una manera mucho mejor, más clara. Por ejemplo, la concepción de la infancia ha cambiado a lo largo del tiempo como consecuencia de las transformaciones sociales, culturales y jurídicas relacionadas con el reconocimiento de los derechos de niñas y niños. Aquí puedo observar una diferencia importante entre mi forma de escribir en licenciatura y la forma en que actualmente intentaría hacerlo. Ahora no solamente buscaría expresar una idea, sino hacerlo de manera clara, precisa y académica. En el segundo punto, daré las expresiones demasiado generales. También utilicé algunas expresiones que son demasiado generales. Por ejemplo, no es desconocido que las infancias en tiempo pasado eran invisibilizadas. Actualmente considero que sería mejor escribir directamente cuál es el problema. Por ejemplo, históricamente, niñas y niños fueron considerados desde perspectivas que limitaban su reconocimiento como personas con derechos y capacidades de participación. Eh, de igual manera, para dar otro ejemplo que puse es: hoy en día esto ha cambiado. El problema no es que esta frase, pues, está muy general, vaya. Si digo que algo ha cambiado, debo explicar qué cambió, cómo cambió y si ese cambio realmente ocurre en todos los contextos, claro. Actualmente sería más crítico y podría señalar que aunque las leyes reconocen los derechos de niñas y niños, todavía existen prácticas de violencia, adultocentrismo e invisibilización. Para el punto número 3 que puse como subtítulo es conceptos que necesitan mayor explicación. Otro aspecto importante es que el ensayo utiliza conceptos relevantes, pero no siempre lo explica suficientemente. Entre ellos está infancia, invisibilización, adultocentrismo, identidad y sujeto de derecho. Actualmente no consideraría pues suficiente mencionar un concepto, también tendría que explicar qué significa
desde qué autor o perspectiva lo estoy utilizando y cómo se relaciona con el tema central. Por ejemplo, no basta con decir que existe el adultocentrismo. Tendría que explicar qué significa el adultocentrismo. En la fase 4, falta de respaldo en algunas afirmaciones. Una de las principales limitaciones que mire, perdón, muy recalcadas fue una de ellos en el ensayo, que presenta varias ideas importantes sin colocar, perdón, una cita que permita saber de dónde provienen, que eso lo vimos en la clase con la maestra Lisbeth Legoff, que nos lo recalcó muy claro que debemos de dar crédito a quien lo dijo. Por ejemplo, si afirma que el niño es concebido como un ser de derechos y también se menciona que la infancia adquiere un estatus propio, son ideas importantes, pero debería estar acompañado por autores o investigaciones que las expliquen. En el ensayo aparecen fuentes al final. Sí las coloqué, pero se me hace que son un poco escuetas, se podría decir, muy reducidas, muy pequeñas. De tanto el ensayo está, pues creo que merecía más, pues merecía más autores y de dónde lo estaba sacando, de qué libro, de qué fuente, vaya, realmente lo estaba sacando yo. Actualmente entiendo que no basta con colocar una biografía al final, también es necesario utilizar citas, como mencionaba, dentro del texto para mostrar que ideas provienen de otros autores y cuáles son, pues, tus propias, cuáles son mis propias ideas. A continuación veremos la segunda parte, que es la estructura y el formato APA7. La introducción necesita una idea más central y mucho más clara. La introducción presenta el tema y menciona los apartados que se van a desarrollar. Sin embargo, le falta una idea central que guíe todo el ensayo. Actualmente incluiría una idea, por ejemplo, la concepción contemporánea de la infancia representa un cambio importante porque reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos. Sin embargo, todavía existen prácticas sociales que limitan el ejercicio real de estos derechos. Esta idea ayudaría a que todo el ensayo tuviera una idea direccional mucho más clara. Como punto número 2, puse el desarrollo puede organizarse mucho mejor. El ensayo tiene varios apartados, pero algunos se parecen entre sí. Por ejemplo, la infancia con identidad propia de la modernidad y la infancia en la modernidad abordan ideas muy parecidas, muy relacionadas, vaya. Por eso actualmente organizaría el desarrollo de una manera más progresiva. Por ejemplo, primero, la construcción histórica de la infancia, después, la infancia como una construcción social, luego, el reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derechos y finalmente la persistencia de problemas como la invisibilización y el adultocentrismo. De esta manera, el texto avanzaría de una idea a otra. Primero explicaría el paso, claro, el pasado, perdón. Después, la construcción social de la infancia. Luego, los derechos y finalmente los problemas que todavía existen, por supuesto. Como tercer punto, la conclusión puede ser más crítica. La conclusión del ensayo sería principalmente los beneficios de reconocer los derechos de la infancia y creo que quedó muy escueta, muy pequeña la conclusión. Eh, pues estoy en un nivel más avanzado ahorita y lo he comprendido hasta ahorita que debo de incluir también una postura pues más crítica, vaya,
para poder analizarlo y saber y poder escribir lo que entendí, vaya, y una conclusión muy, muy ad hoc. Por ejemplo, aunque existen leyes que reconocen los derechos de niñas y niños, todavía existen una diferencia entre los que dicen las leyes y lo que ocurre en la vida cotidiana, por supuesto. Por otro lado, no es suficiente con que existan derechos reconocidos en un documento. También es necesario analizar si esos derechos realmente se respetan en la familia, en la escuela y en la sociedad, que vemos que pues muchas de las veces, tanto como para maestros y en este caso para los alumnos, los niños, los menores, no se respetan tal cual. Vamos como, se soluciona así, el yo pienso, vaya, cuando realmente no debería ser así. Debemos de irnos al documento oficial, cómo debo de actuar. Como número 4 son las referencias y citas en APA 7. Otro aspecto que revisaría es en la formación de presentar las fuentes. En el ensayo aparece el apartado fuentes de consulta. En APA 7, el título más adecuado sería referencias. También sería necesario revisar el formato de cada referencia, utilizar citas dentro del texto de manera consciente, vaya, no poner por poner, sino por qué ponemos en el texto estas citas de referencia para poder respaldar, vaya. La principal observación sería que las fuentes aparecieran al final, pero el desarrollo no muestra claramente qué afirmaciones están sustentadas en cada una de ellas. Poder sustentar en cada párrafo, poderles dar el crédito de dónde lo estamos sacando, por qué estamos diciendo eso y que no se pierda en solamente ponerlos, vaya, al final. Se perdería, ya no sabrías por qué, de dónde lo sacaste, vaya. Bueno, ahora veremos la tercera parte que me parece algo muy interesante y pues lo vimos con la maestra Lisbeth Legoff en la maestría, que es acerca de la relación con el cómic, que es algo nuevo para mí y por eso me parece muy interesante y quisiera pues aprender mucho más de esto. La tercera parte de mi análisis consiste en ubicar el tema dentro de la investigación educativa. Considero que el ensayo se relaciona principalmente con el área de sujetos de la educación, porque el tema central es la manera en que niñas, niños han sido concebidos a lo largo del tiempo. El ensayo analiza cómo se ha transformado la imagen de la infancia y cómo niñas y niños han pasado de ser vistos principalmente como personas dependientes de los adultos a ser reconocidos como sujetos con derechos y capacidades de participación. También existe una relación con educación y valores, porque se abordan temas como la dignidad, la igualdad, la libertad y el respeto y los derechos de los humanos, por supuesto. Además, puedo relacionarse con la política y con las políticas educativas debido a que se analiza la importancia de las leyes y del papel del Estado en la protección de los derechos de la infancia. Sin embargo, considero que la relación principal sería con sujetos de la educación porque ese es el centro del ensayo, comprender cómo se construye socialmente la idea de la infancia y cómo se reconoce a niñas y a niños. A continuación, haré una pregunta. ¿Cómo podría mejorar el ensayo actualmente? Si actualmente tuviera que volver a realizar este ensayo, no me limitaría a decir que la concepción de la infancia ha cambiado. Intentaría explicar por qué cambió, qué proceso histórico y sociales influyen, qué papel tuvieron las leyes y qué problemas todavía existen. También utilizaría más autores,
De igual manera, pues, podría poner estudios actuales para construir un marco teórico más sólido. La principal diferencia sería que actualmente intentaría no presentar el reconocimiento de los derechos de la infancia como un proceso completamente terminado. Esto pues no ha terminado, es muy amplio, aunque existe un avance importante, si no lo vamos a demeritar, vaya, en todo esto de las leyes, pero todavía existen situaciones en las que niñas, niños, pues no son escuchados, son excluidos de decisiones que les afectan o son vistos únicamente desde la perspectiva de los adultos. Bueno, y pues llegó el final de este video. Para concluir, considero que revisar un trabajo que elaboré durante la licenciatura me permite observar cómo ha cambiado pues mi propia forma de aprender, de construir conocimientos. El ensayo tiene un tema importante desde mi punto de vista y una intención clara, vaya, reflexionar sobre la manera en que ha cambiado la concepción de la infancia y sobre el reconocimiento de niñas, niños como sujetos de derecho. Sin embargo, cabe recalcar que actualmente puedo reconocer que necesita mayor profundidad, más pues, respaldo teórico, una mejor estructura y una postura más crítica. Por eso, considero que este ejercicio no consiste únicamente en enseñar los errores de un trabajo anterior, también permite reconocer nuestro propio crecimiento académicamente. Un texto que escribimos en una etapa anterior representa lo que sabíamos en este momento. Revisarlo años después nos permite observar cuánto hemos pues aprendido, avanzado. eh, Pues finalmente considero que estudiar la infancia implica reconocer que niñas, niños no son únicamente personas que necesitan protección, sino sujetos con voz, dignidad y derechos. Los niños son el hoy del mañana. Hay que apoyarlos, ¿verdad? Y empaparnos realmente cómo podemos ayudar a estos menores eh, para un futuro mejor para ellos. Y precisamente ahí se encuentra el principal reto, no solamente reconocer esos derechos en las leyes, sino lograr que también sean respetados en la vida cotidiana. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.